7 AC, en todo el norte de China se registra un terremoto que deja 415 víctimas. 619, en la ciudad de Sevilla, península ibérica, se celebra, bajo el reinado de Sisebuto, el segundo concilio de Sevilla, presidido por San Isidoro de Sevilla. 1494, en las Islas Canarias, los españoles derrotan a los guanches e invaden nuevamente la isla de Tenerife. 1519, en Henan, China, se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter. 1523, de Tenochtitlán, México, Seil el conquistador español Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés, le acompañan soldados e indios tlaxcaltecas rumbo a Guatemala. 1553, en Londres, Inglaterra, bajo el reinado de la reina María Vladimir de Inglaterra, Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, y 4 otros, incluida Lady Jane Grey, son acusados de alta traición y sentenciados a muerte. 1655, en el Océano Pacífico, a 50 kilómetros al oeste del puerto del Callao, Perú, y a 30 kilómetros de profundidad, a las 2:45, hora local, se registra el epicentro de un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de magnitud de momento, intensidad X, que deja un saldo de 11.000 muertos y provoca muchos daños en la ciudad de Lima. 1810, en México, el cura de Agualulco, Jalisco, don José María Mercado, animado por la campaña libertaria de Miguel Hidalgo, se levanta en armas y proclama la independencia de México en esa población. Más adelante ha de atacar y capturar la ciudad de Tepic y además el fuerte y puerto de San Blas. 1823, en México, por su marcado triunfo contra las baterías españolas que atacaron a las fuerzas mexicanas en el puerto de Veracruz, entre el 25 de septiembre y este día, se declara por primera vez al puerto como heroico. 1838, al puerto de Veracruz, México, arriba en su fragata Nereida el contraalmirante francés Charles Baudin, quien como ministro plenipotenciario de Francia, manifiesta traer instrucciones de su país para exigir a México 600.000 pesos entre otras demandas, por daños causados a sus conacionales en las diversas revueltas mexicanas. Esta reclamación incluía una correspondiente a daños a un pastelero de Tacubaya, que habrá de provocar la guerra que el pueblo bautizará como Guerra de los Pasteles. 1841, James Braid ve una demostración de magnetismo animal, el cual lo lleva al estudio del tema que finalmente llamará hipnotismo. 1850, en la Ciudad de México se realiza la primera transmisión telegráfica de ese país, desde el Palacio Nacional al Palacio de Minería. 1860, en Perú se promulga la Constitución de 1860, que será la de más larga duración de la historia de ese país. 1863, en Chamacuero, Guanajuato, México, Ignacio Comonfort, es presidente de la República y ministro de Guerra del presidente Benito Juárez, es atacado, junto con su pequeña escolta, por tropas imperialistas. Los republicanos se defienden denodadamente, Comonfort es herido y logra escapar hacia Celaya. 1872, en el mar Báltico, una marea ciclónica afecta las costas desde Dinamarca a Pomerania. El registro máximo de altura de las aguas llegó a 3,3 m. Mueren al menos 271 personas y 15.160 quedan sin hogar. 1905, en Noruega, el príncipe Carlos de Dinamarca gana el plebiscito que lo convierte en rey con el nombre de Håkon VII. 1907, en Francia, Paul Cornu lleva a cabo el primer vuelo en helicóptero de la historia. 1908, en Australia, Andrew Fisher es elegido como quinto primer ministro. 1918, comienza la ocupación de Constantinopla por parte de tropas británicas y francesas. 1922, en España, el gobierno disuelve las juntas militares de defensa, y prohíbe que los militares se asocien. 1927, en el bosque de Chapultepec, de la Ciudad de México, mientras el país entero expresa de la violencia por la sublevación de los cristeros, el general Álvaro Obregón, candidato presidencial, sufre un atentado dinamitero del que sale ileso. Los autores resultan ser Juan Tirado y Naún Lombardo Ruiz, quienes inculpan al padre Miguel Pro Juárez. 1940, Disney estrena Fantasía. 1941, el crucero soviético Chervona Ucrania es destruido durante la batalla de Sebastopol. 1945, en Francia, la Asamblea Constituyente proclama unánimemente a Charles de Gaulle como jefe del gobierno provisional francés. 1947, en la Unión Soviética se completa el desarrollo del AK-47, uno de los primeros rifles de asalto. 1950, en Caracas, Venezuela, es asesinado el coronel Carlos Delgado Chalbaud. 1953, por decreto legislativo es reconocido oficialmente como himno nacional de El Salvador, al que fue estrenado solemnemente el 15 de septiembre de 1879 en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, cuyos autores de su letra y de su música fueron Juan José Cañas y Juana Barley, respectivamente. 1960, en Guatemala se produce el levantamiento armado de un grupo de oficiales militares en contra del gobierno democrático que presidía Miguel Idígoras Fuentes, hecho que marcó el inicio del enfrentamiento armado interno que se prolongó hasta la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996.
1962, en Buenos Aires, Argentina, sale el primer número de la revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Timerman. 1970, en Pakistán Oriental, actual Bangladesh, un ciclón tropical de 240 km por hora golpea la región del delta del Ganges, densamente poblada, matando a un estimado de 500.000 de personas en una sola noche. 1971, en Marte entra en órbita la sonda estadounidense Mariner 9. 1973, en el Reino Unido el gobierno declara estado de emergencia debido a la crisis del petróleo. 1974, en Long Island, Estados Unidos, un tal Ronald D. Feo, Jr. asesina a toda su familia, de Amityville Horror. 1976, en Barcelona, España, el grupo de rock La Banda Trapera del Río realiza su primer recital en un homenaje a Lina Odena en el pueblo español. Esta fecha se ha considerado siempre como la de su fundación. 1982, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, se inaugura el monumento a los veteranos de Vietnam. 1984, en Chile se funda el periódico La Cuarta. 1985, en Miami, Xavier Suárez se convierte en el primer alcalde nacido en Cuba. 1986, la Unión Soviética anuncia la retirada de todos sus misiles nucleares de alcance medio de la península de Kola y la mayor parte de los de la ciudad de Leningrado y la zona del mar Báltico. 1989, Jana Gysi es la primera persona conocida en sobrevivir a la rabia sintomática sin haber recibido la vacuna antirrábica. 1992, en el barrio de Aravaca, de Madrid, España, asesinan a la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, primera víctima mortal del racismo y la xenofobia reconocida como tal en España. 2002, ante las costas de Galicia, España, comienza el hundimiento del petrolero Prestige, que terminará de hundirse 6 días después. 2009, tras el impacto de la sonda Alcross, la NASA anuncia el descubrimiento de significativas cantidades de agua en la Luna. 2013, en Nueva York, se inaugura oficialmente el nuevo World Trade Center. 2015, en el sureste de Sri Lanka se estrella WT-1190F, un satélite temporario de la Tierra, basura espacial de origen terrícola desconocido. 2016, en la isla de Te Wai Pounamu, Nueva Zelanda, se produce un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter.